Ahí va, estamos grabando. Lo primero que quería hacer es hacerles una sugerencia recreativa. No sé cuántos de ustedes aprovecharon y leyeron el cuento de Borges que les habíamos sugerido la otra vuelta. Pero bueno, esta es otra sugerencia del estilo. Es una película que les dejé colgada en el EVA, un enlace a YouTube donde está publicada. Y nada, me parece que vale la pena, es bastante actual, es del 2017. Las técnicas que se usan ahí son, para desarrollar ese sistema, son, digamos, algo distintas a las que vamos a ver en el curso. Usan aprendizaje por refuerzos o por recompensa, pero bueno, está bueno que, que la vean por diferentes razones. ¿Tá? Y retomando lo de la clase pasada, la clase pasada nos tomamos toda la clase, básicamente, tratando de responder una pregunta, la pregunta de si el aprendizaje era factible, si efectivamente podíamos aprender. Nos había quedado planteada esa incógnita de la clase anterior, ¿se acuerdan? Y la respuesta que elaboramos fue que sí era posible aprender en un sentido probabilístico. Para eso usamos la metáfora del bolillero, y asociamos al bolillero y a una muestra de bolillas extraída del bolillero, dada una cierta hipótesis, asociamos un error cometido en la muestra y un error cometido en el bolillero. El bolillero representa en el escenario del problema de aprendizaje el espacio real de todos los patrones que podemos llegar a ver. Estamos en las condiciones de un problema de clasificación binaria. Y la muestra, nosotros no podemos acceder al comportamiento de H en todo el bolillero o en todo el espacio. A lo que accedemos es a el comportamiento de H en una muestra. Entonces podemos medir el error en esa muestra. Y lo que sería deseable es que el error en esa muestra fuera similar, existiera un vínculo entre el error que veo en la muestra respecto al error que voy a ver fuera de la muestra, en el bolillero. Y ese vínculo lo lográbamos a través de la desigualdad de Hoeffding, que es esta que tenemos acá, es decir, para ciertas condiciones de tamaño de muestra y valor de tolerancia, vamos a poder acotar la probabilidad de que LE-IN y LE-OUT estén lejos unos de otros, es decir, vamos a favorecer la idea de que estén cercanos. Y de esa manera logramos justamente lo que queremos, el vínculo entre LE-IN y LE-OUT. ¿Está bien? Pero luego hacíamos una observación de que cuando nosotros estamos aprendiendo, en el escenario de aprendizaje, lo que hacemos es elegir una H dentro de un conjunto de hipótesis. ¿Tá? Y la elección de una H implica probar con cada una, o podría implicar probar con cada una de ellas, intentar varias veces con distintas H, hasta lograr una que aparentemente se comporta bien, es decir, que tiene un error bajo, y elegimos esa. Entonces lo que decíamos es que en ese escenario, en el de probar muchas veces con distintas H, o dicho de otra manera, usando varios bolilleros, la desigualdad de Hoeffding no se cumple, la desigualdad de Hoeffding se cumple para un bolillero. Pero la manera de sortear esa dificultad era bastante directa. Nosotros pensábamos que la hipótesis que vamos a elegir como solución al problema la llamamos G. G es una de esas H, o es H1, o es H2, o alguna de ellas hasta HM, ¿verdad? Entonces consideramos un conjunto discreto y finito de hipótesis, tenemos M grande de hipótesis, y la forma de acotar este suceso negativo, es decir, si se da el suceso negativo de que EIN está para G, está más lejos que out, más lejos que epsilon de EOUT, entonces eso tiene que ocurrir o para H1, o para H2, o para alguna de las H dentro del conjunto de hipótesis. Entonces lo que hacemos es considerar la probabilidad de todos esos sucesos. ¿Tá? Para eso usamos la desigualdad de Boole como forma de acotar la probabilidad de todos los sucesos. ¿Tá? Entonces, el límite que usamos,
o la cota que usamos, no están teniendo en cuenta la correlación que podría llegar a existir entre lo que ocurre para H1 y lo que ocurre para H2. Está considerando que son sucesos independientes. ¿Tá? Pero bueno, aún así, es una cota laxa, pero es una cota que toma como una especie de peor escenario, ¿no? En el que básicamente consideramos la unión de todas estas probabilidades. Como en todas ellas, en cada una de ellas, se cumple la desigualdad de Hoeffding, entonces podemos acotar a cada una de esas probabilidades por un término de este estilo. Siendo m el total, entonces va a aparecer un factor en la desigualdad de m. ¿Tá? Es decir, que la expresión va a ser igual a esta, solo que la cota, que está acá a la derecha, ahora va a tener un factor de m. A esa desigualdad le llamamos desigualdad de Hoeffding modificada, y es la que nos permite responder a esa pregunta de que, el aprendizaje es factible desde un punto de vista probabilístico. También eso es un logro teórico, ¿tá? Pero a la vez también lo relativizamos al final de la clase diciendo que, bueno, que en realidad m, si m es grande, podría ser que esta cota no llegáramos a un valor de la cota que no tuviera mucho sentido. Yo qué sé, que la probabilidad sea menor o igual a 100, o que la probabilidad sea menor o igual a 1, cosa que ya sabemos. ¿Tá? Entonces, vamos a sin tomar el caso que también señalábamos en la clase anterior, de que m en muchos de los modelos de aprendizaje que usamos es infinito. ¿Tá? Entonces, vamos a tener que elaborar sobre esta ecuación y elaborar en la teoría del aprendizaje para tener un resultado más contundente. ¿Tá? Pero aún así, dimos ese primer paso, que es un paso muy valioso, porque es a partir de este paso que vamos a construir el resto de la teoría del aprendizaje. ¿No? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿No? ¿Estamos bien con ese repaso? Entonces lo que les propongo es hacer un ejercicio. Vamos para fijar ideas, usar la desigualdad de Hoeffding. Usemos Estoy viendo que ahí le falta el valor absoluto a la probabilidad, pero bueno, esto debería ser la desigualdad de Hoeffding propiamente. Y lo que dice es, la desigualdad de Hoeffding modificada proporciona una manera de caracterizar el error de generalización, ¿no? El error de generalización en el sentido de la distancia entre L-in y L-out, a eso llamamos error de generalización, con un límite probabilístico. ¿Tá? Con esa expresión, que de vuelta señalo que le falta el valor absoluto, con m la cantidad de hipótesis y n el tamaño de la muestra. ¿Tá? Entonces, vamos a ponerle valores a eso, consideramos un cierto epsilon de 0,05, y un valor de la cota de 0,03, queremos que la probabilidad sea menor o igual a 0,03. Entonces, la idea es calcular el tamaño de muestra mínimo para distintos tamaños del conjunto de hipótesis. Para m igual 1, m igual 10 o m igual 100. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que deberían hacer para resolver eso? Y despejar n, ¿no? Así el Sí, de la ecuación, y multiplicar simple, por m igual 1, 10 y 100. ahí va. Simplemente despejar m. ¿Tá? ¿Les parece? Es simplemente para manipular esta ecuación. En general, un comentario, en general el tamaño de la muestra es algo que está dado en un problema. Es lo más habitual, ¿no? Nosotros tenemos cierta cantidad de datos, pero bueno, hay situaciones en las que podemos generar más datos, o esto nos podría llegar a servir como orientador en el sentido de cuántos datos tomar para el entrenamiento. Lo que les propongo es hacer eso para el caso de m igual 10. Acabo de lanzar una encuesta, y la idea es que elijan de esas opciones, 500, 1000, 1500 y 2000, cuál es el n mínimo.
tengan en cuenta que tiene que ser un n mínimo, es decir, que si el resultado es 512, 500 no me sirve como opción, ¿verdad? Nos tomamos un par de minutos y responden. Martín, yo quería consultarte si es posible que subas estas diapositivas que mostrás, viste, siempre con ejercicios al EVA, las que están hechas por vos. Normalmente no las subimos. La idea es que quedan en el video los ejercicios, ¿no? Entonces es cuestión de verlos ahí. Es un apoyo para la clase. Creo que ya lo habías planteado, ¿no? Sí, pero Bueno, te había hablado sobre los ejercicios que ya estaban en el libro, entonces para eso sí no hay claro, problema. Pero está perfecto. Dale, gracias. sí, quedan en el video. Bueno, muy bien. Falta bastante gente que votar. Igual tenemos bastante consenso en la encuesta. La pregunta es para M igual 10, ¿verdad? Está planteado, en la letra está planteado 3 casos, M igual 1, M igual 10 y M igual 100. La encuesta que estoy haciendo es para M igual 10. Bueno, falta bastante gente que votar. Pero 10 segundos y la cierro. Listo. Bueno, no sé si ven ahí los resultados. Unas 10 personas del total que no votaron por más o menos unas 9 personas que no votaron por la opción correcta, pero la amplia mayoría votó por la opción correcta, ¿verdad? ¿Cuánto les dio en concreto el valor de n? El valor mínimo de n. 1300. 300. Ahí está. Entonces la opción era 1500, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces opa, al contenido nuevo de la clase de hoy. Esta es una clase, van a ver, es bastante interesante, a mí me gusta pila esta clase, es una clase de carácter práctico, o bastante práctico, es decir, vamos a hablar de modelos lineales. Es un paréntesis en lo que veníamos haciendo, de construir la teoría del aprendizaje. Vamos a continuar con la teoría del aprendizaje, no se preocupen en las próximas clases, pero este paréntesis nos va a permitir armarnos de una serie de modelos y ejemplos concretos, tanto para trabajar en la práctica, como también esos modelos que vamos a ver hoy nos van a servir como ejemplos para discutir la teoría, ¿tá? Nosotros no podemos discutir la teoría completamente en el aire. Está bueno, como ya hemos usado el perceptrón en algún contexto como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos referíamos a la cantidad de hipótesis del perceptrón y veíamos que era infinito. Bueno, está bueno tener un conjunto de herramientas para eso. Y a la vez, preparando la clase, pensaba en eso. Estos modelos no son simples, son modelos lineales, pero van a ver que pueden llegar a ser bastante útiles, no son nada
desestimables. Vamos a construirnos una pequeña navaja suiza de aprendizaje automático. Cada una de las herramientas en esa navajita no van a ser excelentes, pero bueno, muchas veces van a ver que van a lograr hacer su trabajo, ¿tá? Entonces la clase tiene bastantes cosas. Primero vamos a discutir un poco sobre la representación de entrada para un cierto conjunto de datos, que nos va a servir de caballito de batalla a lo largo de varias clases. Y después vamos a ver clasificación lineal. En realidad nosotros ya tenemos un modelo de clasificación lineal, que es el perceptrón, pero ese modelo tiene una gran desventaja, que es que solo trabaja con datos linealmente separables. Vamos a tratar de levantar esa limitante haciendo una modificación muy simple sobre el perceptrón. Después vamos a ver regresión lineal, que es un nombre elaborado para decir simplemente que en ese tipo de problemas la salida no es una categoría, no estamos haciendo clasificación binaria, por ejemplo, como en el caso del perceptrón, sino que lo que queremos es estimar un cierto valor, un valor numérico, ¿tá? Un valor real, por ejemplo. Ese tipo de problemas son problemas de regresión, y vamos a ver un modelo de regresión lineal para eso. Y sobre el final de la clase vamos a hacer transformaciones no lineales, es decir, vamos a dotar de estos métodos lineales de un mayor alcance, mayor potencia, mayor aplicabilidad, a partir de hacer transformaciones no lineales, ¿tá? Y vamos a ver, ahora no va a resultar evidente, pero que a pesar de estar haciendo transformaciones no lineales, vamos a seguir trabajando con modelos lineales. Por eso la clase de hoy recibe ese nombre, modelos lineales, ¿tá? Así que nada, es una clase con mucho contenido y como les decía, terminamos la clase con un montón de herramientas que después van a ir a programar. Entonces, comencemos por este conjunto de datos. Es un conjunto típico en aprendizaje automático, lo van a ver en montones de veces. Son dígitos escritos a mano. Si mucha gente escribió dígitos, son dígitos que en realidad se usaron para anotar el código postal de un paquete, de manera de poder mandarlo a destino, y esos dígitos fueron escaneados y representados de esta manera, como imágenes. Como pueden ver, esos dígitos tienen una cierta variabilidad, y si miran esas imágenes ven que puede llegar a haber cierta ambigüedad, incluso para un ser humano, tratando de resolver esta tarea, ¿no? Es decir, este número acá que estoy marcando con el mouse, ¿es un 8 o es un 0? Yo tendería a pensar que es un 8, pero podría llegar a ser un 0. O bueno, este número de acá no queda muy claro, no me queda muy claro a mí por lo menos si es un 7 o si es un 0 que no se terminó de hacer, etc. Entonces incluso un ser humano tratando de resolver esta tarea, de reconocer estos dígitos, va a incurrir en un cierto error por la propia ambigüedad de los datos, que para este tipo de problema está estimado en aproximadamente un 2,5%. Es decir, que incluso un ser humano va a cometer ese tipo de error. Sería interesante tratar de ver cómo nos va haciendo esto de forma automática, es decir, con un modelo de aprendizaje automático. Si estamos por debajo o por encima de ese umbral de detección que acabo de decir. Entonces, un comentario respecto a la representación de los datos. Son imágenes de 16 por 16 en escalas de grises, como pueden ver. O sea, no tienen una resolución muy grande. Cada uno de los píxeles asumamos que toma un valor real, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos representar estos datos justamente como un dato de entrada, como un vector X, en realidad tendríamos 256 valores distintos, dados por cada una de las posiciones en esta matriz, en esta imagen, ¿verdad? Y además deberíamos considerar el X0. Si trabajamos en coordenadas homogéneas, recuerdan que usábamos una coordenada adicional que tomaba el valor 1 para todos los patrones, y que nos permitía, y que correspondía, digamos, con el coeficiente W0.
Entonces, el modelo lineal que trabaja directamente sobre estos datos tiene que estimar 257 coeficientes, tiene que ajustar 257 coeficientes. Esto lo vamos a discutir muchísimo en el curso, con bastante detalle, pero intuitivamente, antes de dar toda esa discusión, intuitivamente uno puede ya asumir que si tiene que ajustar 257 coeficientes a partir de los datos, eso es una tarea compleja, ¿no? Medianamente compleja, va a necesitar muchos datos para ajustar todos esos coeficientes, y puede incurrir en algunas dificultades al hacerlo, ¿tá? Entonces, en algunas ocasiones resulta ventajoso reducir el tamaño del espacio en el que se representan nuestros datos, ¿tá? Digamos, puede ser por dos razones, por la que acabo de mencionar, que el espacio de entrada tiene una dimensión muy alta, y eso acarrea ciertas dificultades, o también se puede pensar de la siguiente manera, es decir, no necesariamente los datos crudos, tal como vienen representados originalmente, son la mejor representación para resolver la tarea que yo quiero resolver. ¿Se entiende eso? Es decir, yo podría construir una representación de los datos que sea más ventajosa para mostrar, o para justamente representar las diferencias entre las clases que quiero discriminar, o las similitudes entre patrones de una misma clase. No sé si queda claro esa idea. Si tiene sentido eso que acabo de decir. Sí, porque estás trabajando, o sea, ahora tenés 256, pero si tuviese más datos tendría peor el problema también. Sí, y tal vez podríamos observar, hay tal vez píxeles en esta imagen que no cambian mucho de valor, o que toman valores que son casi que independientes del dígito que estoy representando. Entonces, tal vez acá hay información que no es del todo relevante en la representación original. Entonces vamos a seguir con esa idea, y vamos a pasar a una representación. Vamos a extraer características, pensando en características útiles para resolver el problema. Vamos a extraer dos características. Una corresponde a la intensidad global de la imagen, ¿tá? Es decir, eso es una característica que parece tener sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de un 8 voy a tener una intensidad mayor, ¿no? Cuento los valores de los píxeles, o el promedio de los valores de los píxeles, ¿tá? Y en el caso de un 8 voy a tener una intensidad mayor, valores negros más frecuentes, que por ejemplo cuando tengo un 1, ¿tá? No sé, o cuando tengo otro número, ¿tá? Y una siguiente característica es el grado de simetría que tiene este patrón, ¿tá? Yo podría, por ejemplo, hacer una simetría, o sea, copiar a la mitad de la imagen, una simetría axial, con un eje vertical, por ejemplo, y copiar la mitad de la imagen sobre sí misma, y ver el grado de coincidencia entre una mitad y la otra, ¿tá? Por ejemplo, podría tomar la diferencia entre los valores de una mitad y la otra, simetrizada. En ese caso, calcularía la antisimetría, ¿tá? Pero bueno, si se entiende intuitivamente la idea, ya va a haber tiempo para implementar esto, lo van a implementar en el próximo práctico. Así que los detalles los vemos en el práctico, ¿tá? Pero entiendo yo que está claro que la simetría parece una característica relevante, ¿no? Que me permite, de vuelta, discriminar, por ejemplo, el 0, el 8, van a ser van a ser números, dígitos simétricos, van a tender a tener cierta simetría, mientras que otros números no, ¿tá? Bueno, muy bien. Entonces el modelo lineal en esta nueva representación
va a tener solo 3 coeficientes. Y eso intuitivamente ahora, luego lo vamos a, como les decía, lo vamos a ver con mucho detalle, intuitivamente tener 3 coeficientes puede resultar un problema más fácil de resolver, y si estas características que extrajimos son satisfactorias en el sentido de que, digamos, producen información relevante sobre los patrones, descartan algo de información, está claro, pasamos de una representación con 256 puntos a una representación solo de 2, descartan algo de información, pero esperamos que descarten información irrelevante y que mantengan información relevante. Entonces, si representamos esos patrones, vamos a considerar solo 2 dígitos para manejarnos con clasificación binaria, el dígito 5 y el dígito 1. El eje X o X1 es la intensidad, y el eje X2 es la simetría. Y como pueden ver, se distribuyen en regiones aproximadamente distintas de ese espacio, los puntos, ¿no? Les consulto, ¿esos datos son linealmente separables? ¿Qué les parece? ¿Quién dijo? Matías dijo que no. ¿Por qué? Porque no podés, tenés por ejemplo un supuesto 5 en el medio de los 1, ya eso no tenés manera de... Este 5, ¿no? Claro. Esta línea horizontal, que la verdad que no tiene nada de 5, pero bueno, quien la escribió supuestamente quiso decir que eso era un 5. Eso ya no tenés como separarlo con una línea recta con lo azul. Claro, con una recta en 2D acá no puedo hacerlo, y sin ir al caso extremo de acá también tengo puntos que están mezclados, ¿no? Tanto azules en los rojos, o sea, unos en los 5, como 5 en los azules, 5 en los 1. ¿no? En su gran mayoría, en realidad, clasificarías bien, si haces una raya ahí entre el azul y el rojo. Sí, muy buena la acotación de Ricardo, además de lo de Matías. Matías dice, estrictamente no son linealmente separables, ¿verdad? Pero Ricardo dice, pero bueno, si yo asumo que puedo cometer ciertos errores... Claro, estás contando la cantidad de errores, o sea, imagínate, tenés Sí. millones de ceros y de cruces y estás contando la cantidad de errores. Claro, lo que dice Ricardo, espero que se entienda para todos, es que si yo trazo una recta por acá, un discriminante lineal por acá, bueno, cometo algunos errores, pero la gran mayoría de los datos quedan bien clasificados. ¿Tá? O sea que son datos no linealmente separables, está claro, pero usando un discriminante lineal, puedo obtener una solución que no cometa demasiados errores. Y eso es importante, lo vamos a usar ahora. ¿Tá? Buenísimo. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, de porfiado nomás, o sea, sé que el algoritmo del perceptrón no funciona adecuadamente para datos no linealmente separables, pero de porfiado nomás voy y lo corro? ¿Tá? Lo corro durante 1000 iteraciones, ¿no? Es decir, agarro 1000 veces, clasifico los datos, encuentro un punto que está mal clasificado y ajusto los coeficientes con la regla de actualización de pesos. ¿Tá? Eso lo repito 1000 veces. Y como pueden ver, tengo graficado en verde el EIN, es el error que estoy cometiendo en la muestra. Además, tengo graficado en violeta, creo que es eso, el EOUT. ¿Tá? Es raro tener graficado el layout, ¿no? Siempre decimos que layout, que no podemos acceder al layout, ¿no? Porque justamente es el comportamiento de la función que queremos aproximar en todo el espacio es desconocida. Solo accedemos a eso a través del EIN. Bueno, en realidad lo que se hace acá es una estimación de layout. Reservamos una proporción de datos que no se usaron en el entrenamiento para estimar layout. Y está hecho simplemente para ver que digamos que el EIN acompaña al layout. Es decir, hay una diferencia, es verdad, entre el EIN y el layout. Podríamos asumir que eso es el epsilon, o corresponde al epsilon de la desigualdad de Hoeffding, ¿verdad? Hay una distancia entre EIN y layout,
pero EIN y EOUT se mueven de forma coherente, de forma consistente. Cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. ¿Tá? Sobre esto de cómo estimar EOUT, vamos a volver bastante a lo largo del curso. ¿Tá? Pero no sé si a todo el mundo le quedó claro qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy corriendo el algoritmo del perceptrón. Ahí hay un detalle, ¿no? El algoritmo del perceptrón, para datos no linealmente separables. ¿Para en algún momento? ¿Converge en algún momento? ¿Tiene una condición de parada? Les pregunto. No tiene. No. No tiene, entonces ¿cómo paro? Me parece una limitante la cantidad de iteraciones que puedes hacer. De acuerdo, Rodrigo, lo que voy a hacer es parar de forma arbitraria, ¿no? Es decir, corro hasta una suficiente cantidad de iteraciones que se me ocurrió que es suficiente. ¿Tá? Nadie me asegura eso. Y cuando paro, al final de todo, me quedo con la solución, es decir, el valor de los pesos que obtuvo al final. ¿Tá? Y eso me da esta solución que está acá representada a la derecha. ¿Tá? Es el límite de decisión que obtuve al correr el algoritmo del perceptrón de esta manera. Entonces, ¿cómo evalúan esa solución? ¿Qué podrían decir de esa solución? Que no necesariamente la mejor. O sea, como vemos en la gráfica, podrían haber soluciones con menos iteraciones mejores. Ahí está, de acuerdo con Andrés. Agrego otra cosa. Si yo miro la solución en el espacio de representación de los patrones, podría evaluar que la recta está demasiado metida hacia los unos, ¿verdad? Hacia los azules. Yo podría tener una solución en la que el límite de discriminación estuviera un poco más abajo, podría incluso no ser horizontal, podría orientarse de otra manera, tampoco es que sea horizontal eso, ¿no? Pero está casi horizontal, y obtener una solución mejor. Pero no solo eso, Andrés, creo que es el que habló recién, dijo, yo cuando vi la evolución del error EIN a lo largo de todo el experimento, encontré puntos en los que el EIN es mejor. Entonces lo que creo que asume Andrés es que si el EIN es mejor, la solución esa es mejor. ¿Tá? Eso se basa en la idea de que el EIN, la distancia entre EIN y EOUT, existe un vínculo entre el EIN y EOUT y la distancia no es demasiado grande, ¿verdad? Entonces, tener un mejor EIN me hace presumir que voy a tener un mejor EOUT, que es mi único objetivo en esto del aprendizaje automático, ¿no? Tener un buen EOUT. Entonces la idea de la modificación está sobre la mesa, sería bien simple, es decir, yo puedo correr las iteraciones que quiera, una suficiente cantidad de iteraciones, ver la evolución del EIN, ¿tá? Pero ir registrando cuál es la mejor solución que tengo hasta este momento. Es simplemente eso. ¿Tá? Entonces, la mejor solución que tengo hasta en las primeras iteraciones, la mejor solución que tengo es esta, ¿tá? La que estoy marcando ahí con el mouse. En determinado momento el EIN aumenta, ¿tá? Y sin embargo yo no debería, digamos, tomar esa solución como buena porque tengo una mejor. Luego el EIN decrece, esta solución sí es mejor, y por el resto de las iteraciones el EIN solo va a crecer. Por ende me voy a quedar con esta solución como la mejor solución de mi experimento. ¿Tá? Entonces ahí a la derecha está representado esa idea simple de modificar el algoritmo del perceptrón para ser capaz de manejar datos no linealmente separables. Recibe el nombre de algoritmo del bolsillo o algoritmo pocket, simplemente porque me voy guardando en el bolsillo, me voy guardando la mejor solución hasta ese momento. ¿Tá? Como pueden ver, en este experimento particular estoy cometiendo un error menor al 1%, nada mal, ¿verdad? Excelente. Entonces, con esto tenemos un primer algoritmo para hacer clasificación binaria, en el cual levantamos la principal dificultad, la principal limitante que tenía el algoritmo del perceptrón. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. La solución que nos daba a la izquierda el algoritmo del perceptrón, corrido una cantidad arbitraria de iteraciones, era la que está a la izquierda. En el algoritmo del pocket
elegimos, de todas esas opciones que hicimos durante el entrenamiento, la mejor, ¿tá? Y claramente es mejor que la que obteníamos antes. Una pregunta. Sí. Nosotros acá estamos viendo el porcentaje de E-out, ¿no? El O sea, la layout que... correlación gráfica, diagrama sería ver el porcentaje de E-out y esos serían los incorrectos que hay. Creo no te entiendo del todo. O sea, nosotros siempre miramos EIN. EIN es el error que cometés en la muestra, ¿tá? E-out, estrictamente E-out, no lo vas a poder ver, porque implicaría conocer el comportamiento de la función para todos los datos del espacio de, Está bien, está bien. de entrada. No, Entonces, tiene sentido. E-out propiamente no lo vemos, ¿tá? Esta idea de tenerlo graficado ahí es la que yo dije, proviene de lo que decía hace un momento, que es que tenemos en realidad una estimación de E-out, y la única razón por la que está ahí, en este contexto, es para decirnos que el E-in, cómo se mueve E-in, aproximadamente igual se mueve E-out. Es decir, estamos en el escenario de una manera que discutimos en la clase anterior, que caracterizamos por la desigualdad de Schwefflin, es decir, la distancia entre in y out es chica. Después vamos a ver, y le vamos a dedicar mucho tiempo, créanme, a ver qué formas tenemos de estimar E-out. La que se usó en este caso en particular es reservar un conjunto de datos que no vimos en el entrenamiento, o sea, distinto a lo del entrenamiento, y calcular el error para ese conjunto de datos. Lo cual suena a una cosa bastante razonable, pero créanme que le vamos a dar bastante vueltas más adelante. ¿Se entendió? No me acuerdo quién era que preguntaba. Sí, se entendió. Martín, ahí va. O sea, el porcentaje ese que aparece al costado sería los que quedan mal clasificados con la recta que vemos. Te estás preguntando este porcentaje de dónde proviene. Claro, está bien, es error binario. Yo, ¿cometo o no cometo un error? ¿Es un 5 o es un 1? Bueno, está lo que yo predije que era un 5 y era un 5, entonces le emboqué, o predije que era un 5 y en realidad era un 1 y le erré. Entonces sumo un error para ese patrón. Hago la suma de todos los errores, ¿tá? Y me fijo el porcentaje, digamos, lo divido entre el total, ahí tendría un ratio y multiplico por 100. Bien. Gracias. Sí, calculo error binario. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una consulta. ¿Viste en esa gráfica que tenés ahí que los picos son por la... No, perdón, ¿esta que tengo acá o la anterior? No, esta. ¿Viste que tenés una crucecita que está como súper alejada? Que era la rayita esa fea. Sí. Los picos se dan por ese punto, ¿no? Que tienden a subir. Que tienden a ¿O subir. No, digo, en la gráfica anterior, viste que tenés como unos puntos cada determinado tiempo. Esos. ¿Estos picos? No, sí. Estos picos, no, o sea, en realidad suben porque cometo muchos errores, ¿no? No es de uno solo. Y no. Si te fijas, son porcentuales. Claro, es un porcentaje. De hecho, si vos te fijás, la mejor solución, que es la que está acá, es la que tuvo en esta curva menor error un error de 0,5%, ¿tá? Y esa solución, la que está en verde, es la que está representada acá a la derecha, y para esa solución se cometen todos estos errores. O sea, todos los que están en rojo sobre el límite de decisión son errores, al igual que todos los que están en azul debajo del límite de decisión son también errores. Ahí va. Claro, yo a lo que me refería es que, o sea, cuando yo tipo en el algoritmo tomo ese punto, me va a tirar la barrita para arriba, ¿no? Y eso implica que haga más errores. Ese punto, todos estos puntos, los puntos que están de vuelta, vamos a considerar analizar este escenario de la derecha, ¿tá? Esa solución. Todos los puntos rojos que están por encima cuentan como errores. Todos los puntos rojos que están por debajo cuentan como errores, claramente, ¿tá? Pero estos errores representan el 0,5% del total. Ahí va. Igual, tipo, mi pregunta era como iba por otro lado, del tema de que me podría pasar que mi algoritmo... Esta es otra pregunta, como, ¿no?
sí, está como relacionada. Está, perfecto, Que, perfecto. que mi algoritmo tienda a tomar siempre ese punto que estaba mal ahí para, como Este para punto que está mal. aproximar, y que la línea tienda a subir hacia ahí arriba y quede oscilando en ese punto si siempre se toma el mismo punto para aproximar, y me termine dando un error bastante grande. No sé si me explico. No, creo que no. O sea, si recordás cómo es el algoritmo, o sea, perdón, no me queda claro tu pregunta, pero tratando de ir para ese lado, capaz te conviene pensar en cómo es el algoritmo del perceptrón. No siempre voy a elegir el mismo punto mal clasificado para ajustar los pesos. ¿Verdad? Sí, ¿Hola? pero eso no tengo como que imponerlo de alguna forma. Sí, sí. Típicamente elegís de todos los que están mal clasificados en cada iteración, elegís uno aleatoriamente. Ah, está. Sí. Está. ¿Está bien? Bien, gracias. Buenísimo. Bueno, no sé si tienen más dudas acá con el Pocket, si no vamos a trascender el Pocket. Y vamos a ver regresión. Como les dije hoy, regresión es la regresión lineal, y en sí regresión es una forma algo elaborada de decir que la salida es un valor real. No estimo una categoría, como en el caso de clasificación, sino que estimo un valor real. El nombre regresión en realidad viene por el origen, donde aparecieron, tiene, digamos, razones históricas, donde comenzó a desarrollarse este tipo de técnicas. Después había tanto trabajo hecho con estas técnicas, con el nombre de regresión, que era difícil sacarse ese nombre de encima, entonces se sigue usando regresión. Cuando ustedes en aprendizaje automático vean un problema de regresión, justamente no es un problema de clasificación en la que estoy interesado en estimar categorías, sino que estoy interesado en regresión, en estimar un valor. La salida es un valor. Por ejemplo, piensen en el ejemplo del crédito bancario. Si nosotros ya habíamos discutido esto en términos de clasificación. Decíamos, un problema de clasificación con los datos de las solicitudes de crédito podría ser si yo apruebo o no apruebo esa solicitud. ¿Le doy o no le doy a esa persona el crédito? Para eso usaba un histórico. En el histórico tengo los datos de la solicitud, la edad del solicitante, el salario, los años que hace que vive en el país, cuántos años hace que está en su trabajo, cuál es la deuda que tiene, el monto de la deuda que tiene, etcétera, etcétera. Y esa es la información que uso como entrada. Y la salida la conozco porque tengo un histórico, justamente. Entonces esa persona se le aprobó o no se le aprobó el crédito, es decir, o podemos pensar también, fue o no lucrativa para el banco. Pero si quisiéramos pensar el mismo problema como un problema de regresión, podríamos estimar la línea de crédito, es decir, el monto del préstamo que le voy a dar. Si no solo si le voy a dar o no le voy a dar un préstamo, que sería un problema de clasificación binaria, sino un problema de regresión en la que estimo una cantidad, un valor real del monto. Bueno, sería un entero si fueran dólares. Entonces lo que voy a usar es un modelo lineal. Un modelo lineal similar al que usaba en clasificación. Es decir, voy a representar los datos en coordenadas homogéneas, o sea, agregando el 1, ¿verdad? Y voy a tener unos ciertos coeficientes W que van a ponderar a cada uno de los datos de entrada. Y la suma ponderada de los datos de entrada me va a estimar justamente el valor que quiero estimar. Eso en notación vectorial sería W transpuesta por X, y podemos hacer también el mismo análisis que hicimos para la clasificación, es decir, va a haber características, va a haber dimensiones de este vector X que van a recibir pesos positivos, porque son favorables
o incrementan la cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a darle, que el banco está dispuesto a darle, y va a haber características que juegan en forma negativa, ¿verdad? Es decir, que digamos, decrementan el monto que estoy dispuesto a darle a esa persona. Entonces el modelo es muy simple, el modelo es lineal. En vez de, nosotros en el caso, recuerden que en el caso de clasificación lo que hacíamos era tomar el signo de esto. En este caso no tomamos el signo. Entonces, muchas veces a esta cantidad, al producto interno W traspuesta por X, le llamamos score o señal. ¿tá? En el caso de clasificación lo que hacemos es tomar el signo de la señal o del score, y en el caso de regresión es directamente usar el valor del score como estimación. ¿tá? Entonces, ese es el planteo del problema. La pregunta es, ¿cómo obtenemos la solución? Entonces, solo para aclarar, esto ya lo dijimos, pero los valores ahora de los patrones de entrenamiento van a ser parejas X, Y, en donde Y es un real, asumamos que es un real, y representa la línea de crédito, es decir, la cantidad de dinero que estoy dispuesto a darle a esa persona. También tengo históricos de esto, no solo tengo históricos de si la persona fue o no, se le aprobó o no se le aprobó el crédito en el pasado, sino que también tengo el histórico de cuánto dinero se le prestó. ¿tá? Entonces, la regresión lineal va a tratar de estimar, va a tratar de replicar esta salida, o esta relación X, Y. ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tendríamos que hacer es definirnos una medida de error. Hace un momento hablamos de la medida de error en la clasificación binaria, que no le dimos mucha pelota, la verdad, pero es simplemente contar los errores o considerar el porcentaje de error, siendo que un error es simplemente, en una clasificación binaria, es si le invoqué o no le invoqué a la clase correcta. ¿tá? Pero en el caso de regresión, la medida de error es un poco más elaborada, porque yo debería preguntarme qué tan bien la estimación esa, h de x, aproxima a f de x. ¿tá? Y la respuesta no es una respuesta binaria, sino no es la aproxima bien o no la aproxima bien. ¿no? Entonces, vamos a ver que todo este asunto de las medidas de error en la clase que viene, vamos a ver que amerita cierta discusión, ¿tá? Y tiene un impacto importante en los algoritmos de aprendizaje. Pero en regresión lineal, también por motivos históricos, en regresión lineal se utiliza el error cuadrático, ¿tá? En particular el error cuadrático medio. El error cuadrático, que no es otra cosa que la diferencia entre h de x y f de x al cuadrado. ¿tá? ¿Por qué es eso? Yo decía por motivos históricos. Bueno, en realidad es que una virtud que tiene el error cuadrático, en este contexto, es que nos devuelve una solución cerrada, una buena solución. ¿tá? Entonces, de vuelta, vamos a discutir eso mejor en la clase que viene, y en las siguientes clases, qué medidas de error usar. Pero una de las cosas que vamos a considerar en general es, hay medidas de error que son buenas porque nos devuelven buenas soluciones. ¿no? Los algoritmos nos permiten implementar algoritmos sencillos, con una expresión sucinta, concreta, o una forma de implementarlo elegantemente. ¿tá? En este caso creo que pasan las dos cosas, es decir, por un lado, el error cuadrático es una medida razonable de error, ¿tá? Y por otro lado, como van a ver, nos devuelve una solución cerrada. ¿tá? O sea que el EIN, a fin de cuentas, lo vamos a medir de esta manera, ¿tá? Como error cuadrático medio. ¿Qué significa eso? Bueno, si estamos en el caso de un discriminante lineal, perdón, de una regresión lineal de
De esta manera voy a sumar los errores que cometo punto a punto. ¿No? Voy a considerar el error cuadrático medio de esas barritas rojas que son los errores que cometo. Si fuera en 2 dimensiones, tendría un hiperplano, ¿verdad? Un plano en este caso, y los errores serían justamente las distancias a ese plano. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo es la expresión del EIN? Yo puedo expresar el EIN como lo expresé recién, ¿no? El error cuadrático medio expresado como está en el primer renglón, digamos. 1 sobre n, sumatoria de 1 a n de este término de acá. O también lo puedo expresar de forma matricial. Vamos a ver, esta es una forma de expresarlo bastante útil, ¿no? En la que lo que hago es definir una matriz grande X. Esto ya lo vimos en el práctico. Definimos una matriz grande X, en la que tomamos cada uno de los datos, cada uno de los X, que son vectores columna, ¿verdad? Y los representamos traspuestos como filas. Son las filas de la matriz X, ¿no? Entonces esta es una matriz, ¿se la imaginan esa matriz? Es una matriz típicamente finita y larga, o mucho más larga que ancha. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, en este caso tenía 3 coeficientes, ¿no? Tengo el x0, x1 y x2, ¿no? Que son las dimensiones de los puntos, y después tengo muchos puntos. N en este caso va a ser del orden de miles, o decenas de miles de puntos, ¿no? Entonces esta matriz es finita y muy alta, ¿tá? ¿Y qué es el vector I? El vector I es la salida esperada para cada uno de esos vectores de entrada, ¿tá? Entonces son valores escalares, tengo un vector de valores escalares, que son los valores I, ¿tá? Entonces hago el módulo de x grande por w menos i al cuadrado, ¿tá? Que es lo mismo que tomar esto por esta expresión, por esa expresión traspuesta, y es como tener el módulo al cuadrado. Entonces les pregunto, ¿cómo obtendrían una solución para el W? ¿De qué manera, a partir de este planteo del error, obtendrían una solución para el W? Minimizando el error cuadrático. Minimizando el error cuadrático. ¿Cómo lo podrían hacer? Derivás igual a 0. Sí, derivo igual a 0, ¿no? Entonces, déjenme proponerles eso. Yo tengo esta expresión, ¿verdad? Que acabo de hacer. Del error, el EIN, ¿tá? Que podría desarrollarla y expresarla como está acá, ¿verdad? W traspuesta por X traspuesta por X por W, o sea, estoy haciendo el cuadrado de esto. Entonces lo que podría usar es estas expresiones para el gradiente de un vector traspuesto por una matriz por ese mismo vector, y el gradiente de un vector traspuesto por un vector B. En este caso, en los dos casos es el gradiente respecto al vector W, ¿no? El gradiente es, quiero calcular el gradiente respecto al vector W. ¿Se animan usando estas dos cosas, mostrar que el gradiente de IN respecto a W es esto que está acá? Les doy 2 minutos para que prueben esta cuenta. Podríamos hacer esto mismo sin trabajar en notación vectorial, ¿no? Nosotros siempre sabemos que estas cosas provienen de esta expresión que está acá.
pero es bastante más directo operar de esta manera. ¿Lo vieron? ¿Quiénes llegaron a la expresión de abajo? Pude. Rodrigo dijo que pudo. ¿Alguien más? Una consulta. X traspuesta por X, todo eso traspuesto, ¿es lo mismo que X traspuesta por X? X traspuesta por X, todo eso traspuesto. A ver. Creo que sí, tenés que invertir Dale. que creo que tenés que transponer cada elemento e invertir el orden de producto, entonces te queda igual, creo. Si no me equivoco. Si eso se cumple, llegue entonces. Buenísimo. Bueno, nada, es bastante directo, pero justamente hay que recordar ese tipo de cosas, ¿tá? Y recordar, bueno, esto, que lo que dice acá, usando gradiente W, esto en realidad también es fácil de verlo, ¿tá? Pero en este momento nada más lo utilizamos, lo aplicamos. Una pregunta, ¿esto igual sería learning, digamos, o es nomás un algoritmo de aprendizaje? Buenísima pregunta. Si alguien no lo preguntaba, yo lo iba a proponer, a plantear esa duda. ¿Tá? ¿No? ¿Quién le hacía la consulta? Yo. Rodrigo. Tá, porque Matías tiene abierto el micrófono, pensé que había sido Matías. Hacemos una cosa, Rodrigo, dame 2 minutos y ya respondemos eso, ¿tá? Pero déjame terminar de plantear el algoritmo. Dale, tranquilo. Ahí va. Buenísimo, entonces lo que decíamos es que minimizábamos, nuestro objetivo era minimizar EIN, para eso calculamos el gradiente y lo igualamos a 0, y la expresión que obtuvimos es esta que está acá, ¿verdad? Entonces de acá podemos despejar W, ¿verdad? ¿De qué manera despejamos W? Bueno, de esta manera, es decir, consideramos que esto es igual a 0, por ende estos dos términos son iguales, X traspuesta por X por W es igual a X traspuesta por Y, ¿tá? Y la solución, entonces, de W, ¿cuál sería el W solución de esto? Sería hacer X daga, definimos una matriz X daga, que tiene este simbolito ahí, la daguita, X daga por Y, esa sería la solución, donde X daga, ¿qué es? Justamente pasamos para el otro lado, consideramos el inverso de X traspuesta por X. X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta. Esa es X daga, que es justamente despejar W de acá, ¿no? Buenísimo, encontramos la solución del W óptimo. Hay un par de comentarios respecto a esto. El primero es, X daga recibe el nombre de pseudo inversa. ¿Tá? Estas cosas seguramente les suenen de algún otro curso, pero refresquémosla. La pseudo inversa, ¿por qué recibe el nombre de pseudo inversa? Si yo premultiplico X por X daga, o sea, hago X daga por X, como poner X acá,
Y lo que obtengo en ese caso es la... Sí. Pongo X acá. ¿Identidad? Tengo la identidad. ¿No? Entonces esa X daga es razonable que reciba el nombre de pseudo inversa. Claramente no es la inversa, pero bueno, tiene ese comportamiento, ¿no? Pero no hay una única matriz que multiplicada por la otra me dé la identidad. Capaz que me acuerdo mal, pero... Sí, pero... así. No, en realidad, a ver si entendí bien, vos decís, hay una sola matriz que multiplicada por otra matriz me da la identidad. Multiplicada por X, o sea, para X hay una sola inversa, yo tenía esa idea. Ya ves que no, en el sentido de que si multiplico esta expresión, toda esta expresión por X, me da la identidad. Claro, la duda que me quedaba era si justo no... O sea, ¿por qué no era la inversa de esa entonces? Pero no importa igual, si no lo veo después. Otra de las cosas que está bueno preguntarse es, voy a tener que invertir una matriz, ¿no? Que es X traspuesta por X. Cuando invierto esa matriz, cuando invierto una matriz, todos debemos acordarnos de la idea de, bueno, eso puede ser un problema, tanto como un problema como computacional, es decir, eso puede llegar a ser muy costoso, y también puede ser un problema, digamos, revolverme un sistema mal condicionado, ¿no? En el que sea difícil encontrar la solución. ¿Me siguen? Entonces, respondiendo a eso, pensemos en las dimensiones de esto. ¿Cómo es X y cómo es X traspuesta? Recuerdan que yo había dicho que era una matriz. X era una matriz, X grande era una matriz fina y muy larga, es decir, X traspuesta es una matriz de D más 1 filas por N columnas, una matriz muy chatita. Y X es una matriz de N filas por D más 1 columnas. Entonces el producto X traspuesta por X es una matriz cuadrada de D más 1 por D más 1. Típicamente además es una matriz chica, en el sentido de que D más 1 es habitualmente mucho menor que N. Entonces tengo que invertir una matriz cuadrada de una dimensión no muy grande. Entonces en ese sentido hay paquetes para hacer eso, el costo computacional va a ser bajo. Y la segunda pregunta es que yo tengo la matriz, como decía hoy, la matriz X, tiene muchas más filas que columnas, ¿verdad? Y estoy interesado en un sistema de ecuaciones en el que intervienen las columnas. Entonces, es verdad, puede existir o sea, pueden ser linealmente dependientes algunas de esas filas, pero tengo muchas chances, porque tengo muchas filas, tengo muchas chances de que pueda capturar justamente la dimensión del problema a partir, la dimensión D más 1 del problema a partir de los n filas que tengo. Entonces, las chances de que yo pueda resolver satisfactoriamente este problema en la práctica son muy grandes. Entonces, para resumir, el algoritmo de regresión lineal construye una matriz X grande como los datos puestos como filas, los vectores X puestos como filas, ¿verdad? Y un vector Y con todos los valores que quiero estimar, los valores Y de salida. Calculo la matriz pseudoinversa, de vuelta, hay paquetes de álgebra lineal para hacer este tipo de cosas de forma eficiente, y luego retorno el vector W como X daga por Y. ¿Está? Esa es la solución. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces la idea del algoritmo? Esa inversa siempre existe. Esa inversa, ahí va, es lo que acabo de decir. Esa inversa es lo más habitual es que exista. O sea, las chances de que exista son enormes en un problema real. ¿Está?
incluso cuando no existe, porque no es única, es posible definir una pseudoinversa y utilizar una solución para esa matriz. Pero lo habitual en un problema, por lo que había tratado de explicar hace un momento, de cómo son mis datos, es decir, que tengo pocas columnas respecto a las filas, tengo muchos datos para definir este problema, las chances son muy altas de que exista esa solución. Martín, no me quedó muy claro, disculpa, no sé si terminaste de explicar. Sí, sí, sí. Pregunta. No me quedó muy claro cómo está construida la matriz X. Vos tenés X1, yo me lo imaginé acostado, pero creo que dijiste recién que estaba como colgado. No, está como está escrito en la transparencia. Mis vectores X son vectores columna, ¿verdad? Entonces lo que hago es considerarlos como las filas de esa matriz X. Ahí va, como la fila. Ahí va. Por ende esa matriz X va a tener n filas, X grande va a tener n filas y d más 1 columnas, siendo d la dimensión de mi problema. Me había confundido. Tablas. Rodrigo, creo que había preguntado hace un rato, yo le dije que íbamos a dilatar la respuesta a eso para más adelante. Rodrigo preguntó si esto era aprendizaje, porque está bien la duda, ¿no? Es aprendizaje en un paso. Y sí, efectivamente, lo que obtenemos es la solución del problema que nos habíamos planteado, un problema de regresión, y la obtenemos en un paso, es verdad. No coincide con nuestra intuición del aprendizaje, como por ejemplo ocurría en el perceptrón, que es un proceso gradual, ¿no? Paso a paso, iterativo. Pero bueno, sí, podemos llamarle aprendizaje en un paso a este algoritmo. Pero entonces, en general, toda optimización es una forma de aprendizaje. Bueno, vamos a discutir eso en el correr del curso. No necesariamente, pero sí es cierto que los algoritmos de aprendizaje habitualmente tienen alguna forma de optimización. Fefo, creo que levantó la mano recién veo. Sí, estoy acá. Nada, fui Dale. juntando comentarios mientras iban conversando. Dale, Fantástico este intercambio. Algunos comentarios. Generalmente, bueno, primero pensar en las dimensiones, ¿no? O sea, la matriz X es n por 1 más d, como dijo Martín, y ahí hay varios escenarios, como dijo Martín, dependiendo de las dimensiones, donde uno puede tener el n, que generalmente es más grande que p, o 1 más d, como se le dice, o a veces uno puede tener escenarios diferentes, donde tiene muchos menos n's que las dimensiones, ¿sí? Entonces ahí pueden aparecer matrices que son muy distintas en sus dimensiones y que pueden llevar a tener problemas en calcular pseudoinversas, digamos. Pero a este punto quedémonos con lo que decía Martín. Cuando la matriz es cuadrada, es un detalle matemático del álgebra, digamos, que preguntaba Rodrigo. Cuando la matriz es invertible, o sea que es cuadrada, entonces la pseudoinversa y la inversa coinciden. Pero estas matrices no son cuadradas, porque tendremos que tener n igual 1 más d para que exista la inversa. Por eso trabajamos con la pseudoinversa. Eso era una pregunta que hacía Rodrigo, que es un caso muy raro, digamos, en el tema de aprendizaje, porque uno trata de tener la mayor cantidad de puntos posibles. O sea, el n, lo mejor que uno pueda tener para describir el problema. Creo que viene por acá. No, está bien, ponía la transparencia, porque es eso. Exacto. Hay una confusión. Exacto. Igual cuando hablamos de esto, ¿estamos hablando de X o estamos hablando de X traspuesta por X? ¿No? La que invertimos es X traspuesta por X. Tengamos presente eso. Sí, está bien. Digo, X traspuesta por X va a ser cuadrada, por eso va a tener la menos 1, la inversa tradicional. Pero la pseudoinversa, ¿sí? La pseudoinversa que multiplicada por X... la pseudoinversa es todo, ¿no? O sea, la pseudoinversa es X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta. Ahí va. Eso cuando se multiplica por X es lo que da la identidad. Rodrigo se preguntaba, ¿pero no es que había una sola? Bueno, cuando es cuadrada y es invertible, entonces sí, claro.
la pseudo inversa coincide con la inversa. Ese comentario que había quedado un poco colgado. Y después un poco de que uno cuando hace learning se puede encontrar escenarios totalmente distintos respecto al N y al D. Y ahí hay muchos casos y normalmente, por ejemplo, cuando uno trabaja con imágenes o con cosas que son fácilmente accesibles, nuevos ejemplos, ahí el N crece y es mucho más grande que el D, por ejemplo. Hay otros escenarios, por ejemplo, en genómica, por ejemplo, o en lugares donde es más difícil acceder a datos, la dimensión es mucho más grande que el N, entonces estás en un escenario totalmente distinto de lo que puedes aprender. En genómica, la tecnología nos permite sacar 700.000 descriptores de cada animal, pero hacer el proceso de llegar a un animal, extraerle la sangre y hacerle la secuenciación es mucho más costoso que la tecnología de sacarlo. Entonces el N es mucho más chico que el D. Entonces, por eso es totalmente general esto en N sobre D, y por eso llegamos a estas cosas que tienen que funcionar, digamos, para cualquier setup de N contra D. No estamos asumiendo ningún tipo de relación entre N y D. Y el último comentario que se fue juntando, que es la pregunta que decía Rodrigo, si esto es learning. Bueno, uno se va a encontrar muchas cosas por ahí que hablan de inteligencia artificial y en el fondo tienen una regresión lineal, pero bueno, también hay que saber que esto puede tener un poco de moda y entonces pasan cosas por ahí, pero... Sí, pero volviendo a la pregunta de si es learning o no, sí, yo quiero hacer regresión lineal, y quiero hacer regresión, voy a usar un modelo lineal, y la salida, obtuve una solución, y la obtuve en un paso. Nada más, esa es la salvedad. Exacto. Y con respecto a la discusión de N, D y tal, por ahora vamos a pensar que lo habitual es que tengamos N mucho mayor que D. ¿Tá? Porque eso nos va a facilitar. Es verdad lo que dice Fefo, que en muchos escenarios eso no va a pasar, o puedo encontrar escenarios en los que no va a pasar, pero intuitivamente lo más habitual va a ser N mucho mayor que D. ¿Tá? Después vamos a discutir igual esos casos más filosos. ¿Está bien? Excelente. Un comentario adicional. Vamos a forzar un poquito la máquina. Vamos a hacer regresión lineal. Vamos a usarla para hacer clasificación. Alguien podrá decir, pará, pero una cosa era hacer regresión, otra cosa era hacer clasificación, y es verdad. Pero fíjense lo siguiente. Vamos a usar esta observación. La regresión lineal aprende una función que me devuelve un real, ¿no? O sea, el i pertenece a los reales, y en realidad la función, cuando yo hacía clasificación binaria, la salida también era un real, era más 1 y menos 1, ¿no? O sea, en realidad tenía dos opciones, o más 1 o menos 1, pero son reales. Entonces, ¿qué pasa si usamos regresión lineal para encontrar unos W, tal que esos W, o sea, al hacer W traspuesta por X, aproximen a Y, al I de N, ¿no? Siendo que I de N es más menos 1. Bueno, eso en principio lo puedo hacer, ¿no? Puedo aplicar todo este algoritmo que acabo de escribir para intentar aproximar esos dos reales, más 1 y menos 1. Forzar esa salida. ¿Tá? Si uso esos W y calculo W traspuesta por X para estimar esa salida, y a la vez considero el signo, entonces es razonable, o es bastante probable, que obtenga una buena clasificación. Es decir, que obtenga valores más 1 y menos 1, si la aproximación anterior que obtuve de la regresión lineal se comporta razonablemente bien, entonces la clasificación binaria basada en la regresión lineal también va a ser bastante buena. Entonces, se podría usar regresión lineal para hacer clasificación, como acabo de escribir, y en particular se podría usar como una estimación de los pesos iniciales para la clasificación. Ustedes recuerden que cuando escribimos el algoritmo del perceptrón dijimos los pesos iniciales son aleatorios. A su vez, el algoritmo del perceptrón demora, o el pocket,
como discutimos hoy, demora bastante en converger a una solución. Nosotros necesitamos muchas iteraciones para encontrar una solución. Entonces, una alternativa podría ser inicializar el algoritmo del perceptrón o del Pocket usando los pesos que obtenemos para hacer regresión. Y de esa manera partimos en nuestra búsqueda en una solución que está más cercana de la óptima, de la que queremos encontrar. ¿Tá? Entonces, este comentario, más allá de su utilidad, y que eventualmente lo vamos a probar, apunta a que muchas veces un algoritmo de este estilo, como decíamos hoy, como decía Fefo, que podemos encontrar regresión lineal en muchos algoritmos de aprendizaje automático. Es decir, puede en algunos casos constituirse como un bloque de otro algoritmo, de un algoritmo más elaborado de aprendizaje automático. ¿Se entendió esta idea de usar regresión lineal para hacer clasificación? ¿Feedback? ¿Están por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, gracias. Perfecto. Entonces, fíjense que si yo hago regresión lineal, pensemos un segundo más qué es lo que trata de hacer la regresión. Trata de asignarle a todos los puntos rojos, por ejemplo, -1, y a todos los puntos azules, +1. Pero claramente no va a poder hacer eso. Entonces va a tener puntos que por acá le va a poder asignar el -1, pero en la medida que me muevo en esta dirección, yo voy a empezar a asignar -2, -3, -5, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar acá. Entonces la regresión lineal va a estar insatisfecha con su resultado, ¿tá? Porque no está pudiendo lograr ese objetivo de que todos los puntos rojos reciban el valor -1 y todos los puntos azules el valor +1. ¿tá? Por ende, la solución que se obtiene es razonable, parece ser como una solución de compromiso. Pero está un poco sesgada hacia, en este caso, está demasiado dentro de la región azul. Entonces, no es una solución óptima, pero como decíamos hoy, puede servir como punto inicial por ejemplo, para el algoritmo del Pocket. ¿Está bien entonces? Muy bien. Entonces vamos a terminar lo que nos queda de clase con esta idea de usar transformaciones no lineales. ¿tá? Entonces vamos a empezar analizando esta situación de acá, este conjunto de datos. Sobre estos datos que están acá a la izquierda, les pregunto, ¿son linealmente separables? Estoy desde hoy con esa pregunta. ¿no? ¿Esos datos son linealmente separables? ¿Puedo usar un modelo lineal para discriminarlos? No puedo, ¿no? No puedo. Y me acuerdo quién había sido el compañero que había dicho hoy que estos datos de acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no eran linealmente separables? Creo que fue Matías el que decía que no eran linealmente separables, pero alguien, que disculpen que no recuerdo su nombre, dijo, bueno, pero son más o menos linealmente separables, es decir, yo puedo construir un discriminante lineal y no cometo demasiados errores. ¿Quién había sido esa persona? Yo, Ricardo. Ah, Ricardo, pensé que yo no me acordaba y que ustedes ya no se acordaban tampoco. Ahí va, Ricardo había dicho eso. Y está bien, en ese momento habíamos hecho lugar a esa observación. ¿no? En esta situación de acá estamos, es como un grado de no separabilidad lineal diferente. ¿no? Sí. Claramente, con un discriminante lineal acá, siempre voy a hacer un mal trabajo. La solución va a ser notoriamente no satisfactoria. En realidad yo lo que querría es construir o tener una hipótesis que se parezca más a lo que está a la derecha, ¿no? a un límite de decisión que es más una elipse o un círculo. ¿no? Entonces, la idea acá sería interesante
y extendería mucho el dominio de aplicabilidad de los modelos lineales, si pudiésemos aplicar estos modelos lineales e incluso en estos casos, ¿tá? En casos en los que los datos no son linealmente separables. Y vamos a hacer eso, bueno, perdón, primero decir que esto no necesariamente es, o sea, es una situación habitual, ¿tá? Estoy acá pregunta. mostrando datos sintéticos. Sí, Ricardo. ¿No puedes meter un cambio de variable y listo? R y tita, por ejemplo. Ahí va, la idea viene por ahí, exactamente. Ahí trabajaría como linealidad, pero no en el plano que sí. Excelente, ¿no? Va por ahí la idea, sí, exactamente, Ricardo. Lo que les decía era que estos datos son sintéticos, pero simplemente hacer la observación de que esto de que los datos de entrada se relacionan de forma no lineal con el límite de decisión que quiero obtener, o por ejemplo, en el caso de regresión, con la variable que quiero estimar, es habitual. En el caso de, por ejemplo, de la aprobación del crédito, de la estimación del valor del monto que le voy a prestar a la persona, si consideramos una variable que es los años que hace que reside en el país, este ejemplo es del libro y está pensado para el extranjero, para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si uno hace muy poco que está en el país, entonces eso, si hace menos de un año que está en el país, entonces es razonable pensar que eso le juega en contra de la cantidad de dinero que puede recibir como préstamo. Si está entre 1 año y 5 años, bueno, ya quiere decir que está estabilizado en el país, entonces eso le da al banco supuestamente cierta confianza de prestarle el dinero, pero no tiene mucho sentido que esa variable siga pesando más allá de, por ejemplo, los 5 años. Es decir, no tiene sentido que si estoy 5 años en el país, obtenga un cierto monto, y si estoy 10 años en el país, obtenga un monto linealmente superior. Pasa a ser equivalente estar 5 años o estar 10 años en el país, ¿no? Entonces, el comentario es ese, que estas relaciones de no linealidad son sumamente habituales, ¿no? Entonces la observación que más o menos adelantaba Ricardo, pero vamos a plantearla de esta manera, es que los modelos asumimos que son lineales en los datos, ¿no? Eso es lo que venimos observando, o la manera en la que nos venimos refiriendo a los modelos lineales. Son lineales en los datos. La relación es, o sea, la forma de implementar cada modelo es una combinación lineal de ciertos pesos por los datos de entrada, ¿tá? Lo interesante, eso es para el caso de regresión lineal, ¿tá? En el caso en el que se calcula el score o la señal, o en el caso de clasificación, en los que se calcula el score o la señal, que es esto que está acá, el término de adentro, del signo. Luego lo que calculo es el signo de eso, para hacer la clasificación, ¿tá? Pero fíjense que en el caso del aprendizaje, justamente las variables no son X, sino que la variable son los W, es decir, son los pesos. Eso es lo que yo muevo en el algoritmo y quiero estimar. Por el contrario, los valores de X están fijos. Los valores de X corresponden a los valores de los datos, ¿tá? Entonces lo interesante es que yo podría hacer, como decía Ricardo, transformaciones sobre los datos, que no dejan de ser valores fijos, o sea que yo transformo esos valores fijos y obtengo nuevos valores. Y la relación entre los pesos y los datos va a seguir siendo lineal, ¿tá? Entonces, la linealidad de estos modelos se cumple justamente para los pesos. Por ende, lo que yo podría hacer, parecía lo que decía Ricardo, es yo parto de este problema, ¿tá? Supónganse que los datos están centrados en 0, no tomamos el X0 para simplificar, están centrados en 0, entonces podría hacer una transformación phi
que tome los cuadrados de las características. Lo que estoy haciendo en esencia es medir distancia respecto al origen, ¿verdad? Entonces tomar estas características, que son polinomios de orden 2, ¿no? Monomios de orden 2 de las características originales. En este caso particular, me brinda la solución que está a la derecha, es decir, los puntos que estaban lejos del origen van a quedar justamente alejados acá, y los puntos que estaban cerca del origen van a quedar representados en otra porción del espacio. Y en este escenario, es factible usar un discriminante lineal para separar los datos. ¿Se entiende? Martín, Sí. una duda. No, acá estamos como haciendo esas transformaciones, pero no sé si se puede, pero no sería posible usar, por ejemplo, dos discriminantes lineales para no hacer esta transformación. No sé si me explico. O sea como Sí. dos rectas para. Dos y no acá, tener que- Sí, en el espacio original. Sí, lo que dice Andrés es muy razonable. Es decir, y es una observación muy atendible, que es que yo podría usar varios discriminantes lineales, es decir, combinar varios discriminantes lineales para resolver el problema que tengo acá en el espacio original. Y eso se relaciona, perdón, eso se relaciona con cosas que vamos a ver en el curso, es decir, una estrategia para construir límites de decisión más elaborados es combinar discriminantes lineales. ¿Ah? Pero aún así sigue siendo cierta esta idea de que con un discriminante lineal, con un único modelo lineal, no soy capaz de resolver ese problema. Y sí lo soy cuando hago una transformación de los datos. La transformación no lineal de los datos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a volver sobre esto mucho, pero fíjense que estamos terminando la clase con esa navajita suiza que les adelanté al inicio. Es decir, podemos hacer clasificación, podemos hacer incluso con datos no linealmente separables, con datos que son aproximadamente linealmente separables, es decir, que si uso un discriminante lineal, no cometo una enorme cantidad de errores, o sea, puedo encontrar una solución que me permite no cometer una cantidad de errores demasiado grande. Eso es con el algoritmo del Pocket. Después vimos una forma de hacer un modelo para hacer regresión lineal. O sea que ahora no solo podemos estimar una categoría en una clasificación binaria como hasta ahora, sino que también podemos estimar un valor real como salida. Y después, todas esas dos técnicas toman otro carácter cuando nos podemos permitir hacer transformaciones no lineales que lleven nuestros datos a otro espacio, y en ese espacio, si las transformaciones lineales son adecuadas, puede resultar más sencillo resolver el problema. En particular, puede resultar viable resolver el problema con un modelo lineal, ya sea un discriminante lineal para hacer clasificación o regresión lineal. ¿Les convence esta idea? ¿Alguien tiene alguna objeción respecto a esto último de las transformaciones no lineales? Una pregunta nomás, comentario. O sea, vos sabías que funcionaba esa transformación lineal porque ya tenía los datos antes, digamos. O sea, sabías que era una circunferencia, entonces x, o sea, x cuadrado más y cuadrado iba a quedar una. O sea, a priori si no sabes el formato. Claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. Él dice, bueno, bárbaro, elegiste esa transformación porque miraste los datos y era una transformación que te servía. Pero ¿cómo hago en un caso genérico? ¿Cómo hago en un caso en el que no es tan sencillo determinar cuál es esa transformación no lineal?
y estoy de acuerdo, es un problema que vamos a discutir. Una respuesta podría ser la siguiente, Martín. Yo podría llegar a probar con muchas. Pruebo con muchas, hago muchas transformaciones no lineales, acumulo transformaciones no lineales, empiezo a construir un vector grande, ¿no? De X grande, con muchas transformaciones no lineales, y probablemente tenga suerte y alguna de ellas resulte útil. ¿Qué te parece esa idea? Y yo qué sé. Es como el conjunto de hipótesis, Bien. ¿no? O sea, Estoy haciendo, a ver, no entendí. Es tipo más o menos el mismo razonamiento que el conjunto de hipótesis que nosotros tomamos para el perceptrón. O sea, tomabas de muchísimas rectas que no sabías si alguna te iba a servir. Y en este caso es demasiadas transformaciones sin saber si alguna te va a servir. No sé si entiendo bien lo que dice Ricardo, pero para no seguir entreteniéndolos, hago una reflexión y terminamos, que es que yo podría llegar a hacer eso que acabo de sugerir, es decir, incremento la cantidad de transformaciones, pruebo con muchas transformaciones, empiezo a aumentar el tamaño del espacio de entrada, ¿tá? Pero eso tiene una contracara, que fue la que discutí al principio, cuando yo partí de la imagen, ¿se acuerdan? De 16 por 16, que representaba un vector de 256 o 57 dimensiones. Cuando mi problema empieza a crecer en la dimensión, eso puede traer aparejado otras dificultades, ¿tá? Que las vamos a discutir oportunamente en el curso, ¿tá? Pero aún así, esta idea es muy poderosa, la de hacer transformaciones no lineales. También va a ser una idea recurrente y nos va a permitir también discutir varias cosas respecto a la teoría del aprendizaje. Bueno, dejamos por acá, les voy a plantear un par de actividades para la clase que viene. Y recuerden que el miércoles de la clase que viene tenemos el primer control, y ese sí es un control que se cuenta para la aprobación.